Oigan, bienvenidos de vuelta a El Paddock, el canal donde la Fórmula 1 se vive con toda la intensidad que merece. Hoy les traemos un video que necesitaban ver antes de que arranque este fin de semana porque hay mucho de qué hablar. Estamos en semana de Gran Premio, tercera cita del calendario 2026, y nos vamos nada más y nada menos que al mítico circuito de Suzuka, en Japón. En este video les vamos a contar todo lo que necesitan saber para vivir este fin de semana al máximo. Hablaremos de los horarios, de dónde ver la acción desde México y lo más importante, del estado actual de cada equipo en la parrilla, porque esta temporada 2026 ya está mostrando cosas muy interesantes, algunas que nos ilusionan y otras que nos preocupan bastante. Así que agárrense porque hay mucho que analizar. No se muevan de aquí. Suscritos al canal de El Paddock, háganlo ahora mismo, es completamente gratis y con ese simple gesto nos ayudan a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido de calidad sobre la Fórmula 1. Y si este video les gusta el análisis, les gusta el enfoque que le damos a las cosas, denle a like, que eso nos ayuda un chingo a que el algoritmo lleve este contenido a más amantes de la Fórmula 1 como ustedes. Recuerden que aquí en El Paddock hacemos esto con mucha pasión y el apoyo de ustedes es el combustible que nos mantiene en pista. Este es el último fin de semana con horarios de madrugada, al menos por ahora en esta parte inicial del campeonato. Japón está en la zona horaria UTC+9, lo que significa que hay una diferencia de 14 horas con respecto a la Ciudad de México cuando estamos en horario del centro. Eso nos obliga a estar despiertos a horas que no son las más cómodas del mundo para ver la acción en pista, pero aquí estamos nosotros para aguantar con ustedes. Y la buena noticia, o más bien la luz al final del túnel, es que después de Japón regresamos a horarios más normales cuando la temporada continúe en América y Europa. Fueron cancelados debido al conflicto armado en Medio Oriente. La situación de tensión entre Irán e Israel obligó a la Fórmula 1 a tomar esa difícil decisión. Eso significa que después de que caiga la bandera a cuadros en Suzuka, el próximo sábado 28 de marzo por la noche, nos quedaremos sin Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Miami, que está programado para el fin de semana del 1 al 3 de mayo. Estamos hablando de aproximadamente 5 semanas sin carreras, sin clasificaciones, sin entrenamientos libres, sin nada. 35 días de desierto para los fanáticos de este deporte. Y sí, lo reconocemos, va a ser muy duro. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí en El Paddock, para mantenerlos entretenidos con contenido de análisis, historia y todo lo que necesiten mientras esperamos que regrese la acción. Práctica Libre 1, jueves 26 de marzo a las 20:30 horas. Práctica Libre 2, viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, es decir, a la medianoche. Práctica Libre 3, viernes 27 de marzo a las 20:30 horas. Clasificación, sábado 28 de marzo a las 00:00 horas, medianoche del viernes al sábado. Carrera, sábado 28 de marzo a las 23:00 horas, es decir, las 11 de la noche del sábado. Completamente la pena, Suzuka nunca decepciona. El servicio oficial de streaming de la Fórmula 1. Aquí tienen acceso a múltiples cámaras, datos en tiempo real, transmisión internacional y también la opción de elegir entre diferentes narraciones. Requiere suscripción, pero es sin duda la experiencia más completa para el fanático que quiere ir más allá de la transmisión estándar. Para los suscriptores de Easy, el acceso a Sky Sports viene incluido en algunos paquetes, así que revisen su suscripción antes de buscar alternativas. Y para quienes quieren seguir el minuto a minuto de manera gratuita, siempre pueden acudir a las redes sociales oficiales del México GP y de la propia Fórmula 1, donde comparten actualizaciones, highlights y estadísticas en tiempo real durante cada sesión. Ya nos dijeron mucho sobre el estado de la parrilla, y hay historias que contar en todos los garajes, desde los que están volando hasta los que están literalmente arrastrándose, a cargo del ingeniero neerlandés John Hugenholtz. Y lo que creó es una de las obras maestras del diseño de circuitos en toda la historia del automovilismo. La característica más famosa de Suzuka es su trazado en forma de 8, con un cruce único donde el circuito pasa literalmente por encima de sí mismo, algo que no existe en ningún otro trazado del calendario de Fórmula 1 en la actualidad. Tiene 5.807 kilómetros de longitud por vuelta y la carrera se disputa a 53 vueltas, lo que hace una distancia total de 307 kilómetros. En 2026, la vuelta más rápida registrada en este circuito pertenece a Kimi Antonelli, con un tiempo de 1 minuto 30 segundos y 965 milésimas, marcada en 2025. 6 ocasiones, más que cualquier otro piloto. Es aquí donde se han decidido campeonatos del mundo y se han escrito leyendas. Y en términos técnicos, Suzuka es un reto de primera magnitud. Las curvas en S del sector 1 exigen precisión quirúrgica y confianza total en el tren delantero. Las curvas encadenadas del sector 2 ponen a prueba
prueba el equilibrio aerodinámico del coche a velocidades altísimas, la 130R, esa curva de alta velocidad donde los pilotos rozan los 300 km por hora casi sin levantar el pie del acelerador, sigue siendo uno de los retos más emocionantes del calendario. Y la chicane final, donde se han vivido batallas épicas a lo largo de la historia, cierra el trazado con un punto de frenada brutal. El asfalto de Suzuka es abrasivo, las fuerzas laterales en las curvas rápidas son enormes, y si el balance del coche no es el correcto, los neumáticos se pueden ir al traste en cuestión de vueltas. Adelantar no es sencillo en este trazado, aunque con los nuevos reglamentos de 2026 y los monoplazas que producen más efecto suelo, es posible que veamos más batallas de las que estábamos acostumbrados en el pasado, y la posibilidad de que aparezca el safety car es muy alta, porque los muros están cerca, la grava está lista para tragarse cualquier error, y esta temporada hemos visto ya que varios pilotos y equipos son muy propensos a los accidentes y los problemas mecánicos. Pasando en la Fórmula 1 2026, fue el joven italiano Kimi Antonelli quien se llevó la victoria, también con un manejo de carrera que dejó a todos con la boca abierta. 2 dobletes consecutivos desde el inicio de temporada. Para encontrar algo parecido hay que irse muy atrás en la historia reciente de la Fórmula 1. Clasificación, lo que les garantiza las primeras posiciones en la parrilla de salida. Son los mejores en ritmo de carrera, lo que significa que incluso si alguien consigue adelantarlos al inicio, tienen la capacidad de volver a ponerse al frente. Y encima de todo, la fiabilidad de su coche es superior a la del resto. No se rompen, no cometen errores en los pit stops, no toman decisiones estratégicas equivocadas. Cuando un equipo te derrota en todos estos frentes de manera simultánea, ya no estamos hablando de superioridad circunstancial, estamos hablando de un dominio sistémico que puede extenderse durante toda la temporada. Ganado en Australia y está al frente del campeonato de pilotos. Pero Antonelli dejó muy claro en China que no está ahí para ser el número 2 de nadie. El italiano de 18 años, considerado desde hace tiempo como uno de los talentos más grandes que ha producido la Academia de Mercedes en los últimos años, respondió con una actuación magistral que incluyó pole position y victoria. Eso significa que dentro del mismo garaje ya hay 2 pilotos que se sienten con derecho a pelear por él. Campeonato del mundo, y mantener ese equilibrio en un equipo sin que las cosas se compliquen internamente es algo que hasta el mismísimo Toto Wolff va a tener que manejar con mucho cuidado. En clasificación, algo que la FIA prohibió explícitamente en 2020. En Mercedes rechazaron los comentarios sin entrar en demasiados detalles, y Lando Norris, piloto de McLaren que también usa motor Mercedes, salió a negar la acusación públicamente. Pero la semilla de la duda ya está plantada, y cuando alguien con la credibilidad y el conocimiento interno que tiene Hamilton apunta con el dedo hacia algo, los comisarios de la FIA van a estar prestando mucha atención. En Suzuka, Mercedes no solo llega como el equipo a vencer, sino también con un foco muy grande encima de sus operaciones. ¿Algún equipo capaz de mantener el ritmo? De momento, la respuesta a ambas preguntas parece ser no. Características muy particulares que lo hacen peligroso en determinados contextos y predecible en otros. En las salidas, Ferrari es brutal. La unidad de potencia italiana tiene una respuesta en el momento del arranque que resulta impresionante, lo que les permite ganar posiciones con relativa facilidad al inicio de las carreras. En China, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton comenzaron el Gran Premio de manera explosiva y durante los primeros compases amenazaron con interferir en los planes de Mercedes. Eso ilusiona, porque en un circuito donde una buena salida puede compensar parte de la diferencia en velocidad pura, Ferrari siempre va a ser una amenaza en los primeros giros. Diferencias que se veían manejables en los primeros compases empiezan a crecer, y cuando Mercedes entra en temperatura, el coche plateado pasa a los rojos con una facilidad que resulta bastante inquietante para los tifosi. Se habla de una diferencia que ronda las 4 décimas y media por vuelta con respecto a Mercedes en condiciones normales de carrera. Eso es mucho. En un circuito de 53 vueltas como Suzuka, eso puede traducirse en una diferencia enorme al final. De Ferrari hay además una dinámica interna que está empezando a calentarse de una manera que puede resultar problemática si no se gestiona con cuidado. La llegada de Lewis Hamilton para esta temporada 2026 ha generado una situación de equilibrio de poder muy delicada. Hamilton no está ahí de adorno ni está dispuesto a ser una figura decorativa. El heptacampeón del mundo, que en China ya consiguió su primer podio con la escudería italiana, está compitiendo con una agresividad y una
determinación que recuerdan a sus mejores versiones en Mercedes, pero eso inevitablemente choca con las ambiciones de Charles Leclerc, que sigue siendo el hombre de Ferrari y que tampoco está dispuesto a ceder terreno dentro de su propio equipo. Los dos compiten entre sí con una intensidad que, si no se controla, puede acabar de manera muy desagradable, ya sea en un incidente en pista o en una guerra psicológica que termine beneficiando a sus rivales mientras ellos se enredan en su propia disputa interna. El fantasma de otras rivalidades históricas dentro de Ferrari asoma en el horizonte. Mejorar, sino mejorar más de lo que lo haga Mercedes. Si los de Brackley también traen actualizaciones significativas a Suzuka, el problema de la diferencia podría mantenerse igual o incluso agrandarse. McLaren, el campeón en caída libre. Serios que van mucho más allá de la falta de velocidad. Localizados en el mismo componente eléctrico del motor Mercedes que utilizan como proveedor de unidad de potencia. En solo 2 grandes premios, McLaren ya acumula 3 abandonos en la parrilla, porque en Australia también tuvieron un problema que sacó a uno de sus pilotos antes de tiempo. 3 ausencias en 2 carreras para el campeón del mundo defensor es una estadística que duele verla escrita. Total sobre el origen del fallo. No es un problema que puedan resolver en su fábrica de Woking esta semana. Es un problema en la unidad de potencia que les suministra Mercedes, y eso significa que dependen de que su proveedor encuentre la solución y la implemente antes de que lleguen a Suzuka. Es una posición de debilidad enorme para un equipo que aspira a ganar el campeonato, tener que esperar que otra escudería resuelva tus problemas de fiabilidad. Cuando el coche de McLaren está funcionando, el ritmo tampoco es el que se esperaba. En Australia pudieron ver que estaban atrapados en un auto que resulta muy complicado de conducir para sus pilotos, con falta de equilibrio y sin la docilidad que caracterizó a su MCL39 de la temporada pasada. El nuevo reglamento técnico de 2026 les ha sentado claramente peor que a otros equipos de la parrilla, y eso es algo que no se resuelve de un fin de semana a otro. La posición incómoda de tener que demostrar primero que el problema de fiabilidad está resuelto y luego ver si el rendimiento del coche alcanza para meterse en la conversación de la zona media alta. Porque si algo ha quedado claro en estas 2 primeras carreras es que el campeón del mundo defensor está hoy mucho más cerca de pelear con Haas, Alpine y Racing Bulls que de meterle presión a Mercedes y Ferrari. Y eso para un equipo de la dimensión de McLaren es una señal de alarma muy seria, que históricamente era territorio de los equipos del top 3 y que Haas está ocupando hoy con todo el mérito del mundo. Oliver Bearman, el joven piloto británico que está en su primera temporada completa en Fórmula 1, ha sido una de las revelaciones más grandes del campeonato, acumulando puntos en carreras donde otros equipos con más presupuesto y más historia han fracasado. El equipo americano está siendo consistente, está tomando buenas decisiones estratégicas y está exprimiendo al máximo el potencial de un coche que, sin ser el más rápido de la zona media, es muy predecible y fácil de explotar. Superar a su compañero de equipo en términos de ritmo y resultados, y eso genera cuestionamientos sobre su papel en el futuro del proyecto. Pero más allá de esos ruidos de fondo, Haas está siendo uno de los equipos más sólidos de la temporada, y en Suzuka llega con confianza y con la sensación de ser los dueños de la zona media, al menos por ahora. Dominó el campeonato durante 4 años consecutivos entre 2021 y 2024, que ganó más de 20 carreras en una sola temporada, que parecía imbatible con Max Verstappen al volante. Está viviendo el peor inicio de temporada que el propio tetracampeón recuerda en toda su carrera en la Fórmula 1. No estamos exagerando, esas son las palabras de Verstappen, que no suele dramatizar fácilmente y que cuando dice que algo es un desastre, normalmente lo es. Monoplaza de esta temporada. Parece ser multifactorial y muy profundo. El coche tiene falta de agarre en las 4 ruedas, es especialmente difícil en las frenadas, tiene una relación muy pobre con los neumáticos blandos y resulta particularmente complicado de sacar a tiempo en las salidas. Max Verstappen, uno de los pilotos más completos y con mayor capacidad de extracción de rendimiento de un monoplaza que jamás ha existido en la Fórmula 1, ha comparado la experiencia de conducir este coche con jugar al Mario Kart. Esa frase puede sonar exagerada o incluso cómica viniendo de alguien como él, pero esconde una frustración real y profunda, la de un piloto que sabe que tiene el talento para ganar, pero que no tiene las herramientas para hacerlo. De campeonato de constructores es un resultado catastrófico para un equipo que el año pasado peleaba por ganar en cada carrera. Los tiempos y las clasificaciones. El talento de Max puede maquillar el rendimiento del coche hasta cierto punto, pero hay un límite y ese límite ya se está alcanzando. Sigue siendo tan problemático como lo ha sido hasta ahora. Ni siquiera Max Verstappen puede hacer milagros. Red Bull tiene mucho trabajo por delante y Milton Keynes lo sabe.
Mal que está Red Bull. Racing Bulls tiene exactamente los mismos puntos que su equipo hermano en el campeonato de constructores. Y Isaac Hadjar, el joven piloto francés de origen argelino que debutó en la Fórmula 1 esta temporada, tiene los mismos puntos que Max Verstappen en el campeonato de pilotos. La ironía es enorme. Pilotos. En Australia fue Hadjar quien brilló. En China fue Liam Lawson quien consiguió puntos valiosos. No tienen un coche que los catapulte a la zona alta, pero tampoco están siendo un desastre, lo que ya es decir algo en este caótico inicio de temporada. Donde se merece, porque Alpine ha sido una de las sorpresas más positivas de este inicio de temporada 2026. Después de años siendo un equipo errático, costoso e inconsistente, algo parece haber cambiado dentro del proyecto francés y los resultados empiezan a reflejarlo. Sentía que perdían demasiado terreno con respecto a Ferrari. Si eso es cierto, o incluso si es aproximadamente cierto, significa que Alpine está en un nivel de rendimiento que nadie esperaba de ellos en este momento, y hay que ponerlo en contexto, porque Ferrari es la segunda fuerza de la parrilla. Si Alpine puede acercarse a ese nivel en algunas condiciones, estamos hablando de un equipo que puede pelear regularmente por posiciones dentro del top 8, o incluso el top 6 en circuitos favorables. Confianza. Gasly conoce bien el circuito y ha demostrado en el pasado que puede brillar en pistas técnicas como esta. Colapinto afrontará por primera vez en su carrera el desafío de Suzuka, una pista que se conoce por ser muy exigente para los novatos, pero que al mismo tiempo puede ser una oportunidad enorme para demostrarse a sí mismo. El objetivo del equipo francés es confirmar que lo de China no fue un espejismo y que realmente han dado ese paso de calidad hacia adelante. Martin y Honda, el bochorno en casa. Ellos mismos construyeron en 1962, en el peor momento posible. Más grave, y esto hay que entenderlo bien porque es realmente serio, es que esas vibraciones no solo afectan al coche sino también a los pilotos. Fernando Alonso reportó en algún momento durante las primeras carreras que había llegado a perder sensibilidad en manos y pies durante la conducción. No estamos hablando de incomodidad o de molestia, estamos hablando de que un piloto perdió temporalmente la sensación táctil en sus extremidades, mientras conducía un coche de Fórmula 1 a más de 300 km por hora. Eso no es solo un problema de rendimiento, es un problema de seguridad que resulta absolutamente inaceptable. Analistas lo situaban peleando con Ferrari y potencialmente con Mercedes a medida que el año avanzara. Hoy, el objetivo realista en Suzuka es simplemente completar la carrera sin romperse, porque Fernando Alonso, a sus 43 años de edad, todavía no ha terminado un gran premio completo en esta temporada 2026. Eso lo dice todo. Enorme con la marca y con la Fórmula 1. Los aficionados japoneses son apasionados, respetuosos e increíblemente dedicados. Ver a su marca nacional pasando por un momento como este en su propia casa es algo que nadie dentro de Honda quiere que ocurra. Hay presión extra, hay motivación extra, pero también hay realidades técnicas que no se resuelven de un fin de semana para otro. Equipo Aston Martin. Whitley, que durante muchos años fue jefe de operaciones de Red Bull en boxes, podría ser una pieza clave para ordenar la casa en Aston Martin, pero de momento son solo rumores. Aproximadamente 25 kilogramos respecto al límite reglamentario, lo que en Fórmula 1 es un castigo enorme porque cada kilogramo de peso extra se traduce directamente en décimas de segundo perdidas por vuelta. Pero lo más preocupante no es siquiera el peso, porque técnicamente eso se puede ir reduciendo de manera gradual, aunque hay que tener cuidado con el límite presupuestario que impone la Fórmula 1. Nulo equilibrio del monoplaza. Cuando un coche no tiene suficiente carga aero y encima tiene un balance inconsistente entre el tren delantero y el trasero, los pilotos no pueden confiar en él en las curvas rápidas, lo que les obliga a conducir por debajo del límite del monoplaza permanentemente. Y en Suzuka, un circuito que precisamente castiga a los coches con poca carga aerodinámica y que exige máxima confianza en el tren delantero en las curvas en S y en la 130R, Williams tiene todo en contra, relativa y con la particularidad de no tener la excusa del debutante que sí tiene el equipo americano. Constante y lo que es más preocupante, el equipo no siempre es capaz de identificar claramente el origen de los fallos, lo que hace más difícil corregirlos. Lo necesitan. Las paradas en boxes tampoco han sido las más fluidas y la lectura de carrera estratégica tiene margen importante de mejora. Recorrido por la parrilla con Cadillac, el equipo nuevo que debutó esta temporada 2026 en la Fórmula 1. Y hay que tener mucho cuidado con cómo se analiza a un equipo en su primera temporada en la categoría reina, porque las métricas son completamente distintas a las que se aplican a los equipos establecidos.
Fórmula 1. Fallos mecánicos que los equipos más experimentados ya aprendieron a resolver hace décadas. Detalles de ejecución en boxes que requieren muchísima práctica. Decisiones estratégicas que se aprenden con el tiempo y los errores. Hay componentes que se rompen en lugares donde nadie esperaba que se rompieran. Hay problemas de gestión de los neumáticos que llevan tiempo entender. Hay dinámicas de equipo que solo se construyen con kilómetros y experiencia acumulada. Lo que se ve en Cadillac no es un proyecto basura. La estructura base del coche parece sólida y los pilotos que tienen al volante no son principiantes. Sergio Checo Pérez, nuestro representante mexicano en esta temporada, ha terminado ambas carreras hasta ahora, lo que en el contexto del equipo es un resultado positivo. Y hay que destacar algo importante sobre Checo en Suzuka. Este es un circuito donde el piloto tapatío tiene historia y resultados. En 2024, Checo terminó segundo en Mino-900, Japón, consiguiendo su segundo podio en Suzuka. Ha puntuado en 8 de sus 12 participaciones en este circuito. Conoce la pista, se mueve bien en ella, y aunque la situación del coche es complicada, hay razones para creer que puede sacar algo especial de su conocimiento de Suzuka. Equipo competitivo en la Fórmula 1 es largo y requiere paciencia. Cadillac está en ese proceso, y lo está haciendo con determinación. Desnuda la calidad real de los coches y los pilotos porque no hay lugar donde esconderse. Las curvas rápidas penalizan cualquier deficiencia aerodinámica. El asfalto abrasivo destroza los neumáticos mal equilibrados. Los muros cercanos no perdonan los errores. Y la historia del lugar ejerce una presión psicológica particular sobre todos los que están en el paddock. Russell y Antonelli están en un nivel diferente al resto ahora mismo, y Suzuka debería favorecerles con sus características de alta velocidad. Ferrari llegará como el rival más cercano pero sin la velocidad necesaria para realmente desafiar a Mercedes de manera sostenida. Y el safety car, que en este circuito con estos equipos y estos pilotos parece casi inevitable, podría mezclar las cosas y darnos alguna sorpresa en los puestos del medio. Hace que este deporte sea el más emocionante del mundo. Es que nadie sabe lo que va a pasar hasta que caiga la bandera a cuadros. Y Suzuka, con su historia, con su exigencia, con su atmósfera única, tiene todos los ingredientes para regalarnos un gran premio memorable. Después viene el desierto de 5 semanas. Va a costar, pero la Fórmula 1 siempre vuelve, y cuando vuelve, lo hace con toda la fuerza. Comenten, van a aparecer en nuestro próximo video. Los vemos en el próximo. ¡Viva la Fórmula 1!